Pues buenos días a todos y a todas que nos acompañan en la mesa del día de hoy. Es la mesa 12, la problematización del espacio y el género, aproximaciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales. Bienvenidos a esta mesa. Es un programa que tenemos para el día de esta mesa muy nutrido. Tenemos 5 ponentes que van a presentar desde sus distintos casos de estudio formas en que se construye el espacio a través de eh, la participación ciudadana, a través del desarrollo comunitario y de la elaboración de políticas públicas. Entonces, bienvenidas a todas las ponentes. Voy a presentar a la primera ponente del día de hoy, que es Carmen Contreras Chávez. Carmen Contreras Chávez es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una especialidad en Políticas Públicas sin Género con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México y cuenta con experiencia internacional. Tomó un seminario sobre espacio público y entidades en Suecia, Estocolmo. En términos laborales, tiene experiencia trabajando en el sector público y actualmente su adscripción institucional es Perspectivas IG. Carmen, te damos la bienvenida. Tienes 15 minutos para presentar tu ponencia. Sí, muchas gracias. Gracias a todas las participantes del Congreso Internacional de Género y Espacio. Es un honor para mí estar aquí, regresar a mi alma mater, que es la UNAM, y específicamente compartir todo este trabajo que hago ahora en la iniciativa privada a través de un despacho de consultoría. Somos varios asociados y trabajamos de manera multidisciplinaria todo lo que tiene que ver con planeación urbana, instrumentos de planeación urbana y el análisis de actores políticos y sociales que intervienen en la formulación de estos instrumentos. Y todo lo hacemos haciendo alianzas público-privadas, desarrollamos no nada más los instrumentos, propuestas de instrumentos normativos, sino también hacemos colaboraciones y todo lo que tiene que ver con armar redes de implementación de proyectos de construcción y de desarrollo inmobiliario. Entonces, esa es, digamos, la presentación de mi trabajo en este despacho de consultoría, que es Perspectivas IG. A mí me toca ver toda la parte que tiene que ver con la implementación de la transversalidad de género en todo lo que hacemos, en todos los procesos que hacemos. Y la presentación que traigo es específicamente mostrarles cómo hemos desarrollado un instrumento analítico de cómo se da la distribución de la infraestructura de cuidados desde una perspectiva de género y cómo se puede ir haciendo las alianzas público-privadas para poder desarrollar instrumentos de análisis, indicadores desde el género y además cómo podemos colaborar de manera interinstitucional y también multidisciplinaria. Entonces, espero que les sirva porque también es una muestra de la práctica profesional que puede haber en algunas áreas de estudio, como en el caso mío de la sociología urbana, pero también del urbanismo, de la arquitectura, desde una perspectiva feminista. Entonces, ya con la presentación. Bueno, pues Perspectivas IG, como les dije, es una empresa de consultoría del sector privado y fundamentalmente lo que hago yo ahí es implementar la perspectiva de género para los procesos de planeación urbana en la Ciudad de México. Este trabajo en particular parte de la concepción del derecho de las mujeres a la ciudad, que es un concepto que van a ser por ahí del 2004 en el Foro Universal de las Culturas, organizado por UNESCO, con sede en Barcelona, y ahí se promueve lo que es la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad. ¿Y por qué es tan relevante esta carta? Porque va a ser un rompimiento de paradigmas con respecto a los estudios urbanos y al urbanismo, y va a plantear otra forma de ver las ciudades, es decir, desde una perspectiva feminista, se va a plantear en la carta que históricamente se ha planificado, se ha conceptualizado la polis y el origen de la ciudad desde una perspectiva principalmente masculina. Y esto viene de una tradición histórica que da como por sentado que los derechos son universales, pero entendiendo como universales la concepción de que el hombre
es el centro de todos los derechos. Y bueno, el feminismo urbanista, todos los grupos de activismo feminista que participaron en la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, plantean que tiene que haber este rompimiento con ese concepto masculinizado de la ciudad y que se tiene que trascender incluso desde la perspectiva teórica, que es la que conocemos bastante, que es la de Lefebvre y la de Harvey, que finalmente ellos, como hombres, y con esta herencia marxista que tenían del planteamiento de la ciudad, pues se van a enfocar en lo que es el tiempo, el trabajo, la plusvalía, la producción, la distribución y la clase social como componentes que van a determinar la distribución espacial de la ciudad a distintas escalas, desde la escala comunitaria o barrial hasta la escala metropolitana. Entonces, finalmente, sí hay un planteamiento de que se tienen que ver las desigualdades sociales, pero no lo hay desde el género hasta que se llega a la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad. Entonces, en este sentido, avanzando aquí con esto, la Carta por el Derecho a la Ciudad de las Mujeres va a ser el cuestionamiento de las economías extractivas que acaban con los recursos naturales, se apropian de los saberes, del espacio público, del conocimiento y de la información. Y también va a poner en entredicho las lógicas de las economías basadas en la informalidad. Y ya sabemos que dentro de la informalidad económica, el trabajo no pagado fundamentalmente es realizado por mujeres. Y también va a poner en entredicho esta Carta por el Derecho a la Ciudad de las Mujeres, los flujos migratorios que se dan por el desarrollo urbano y quiénes son las personas más empobrecidas y con más carencias a partir de estos procesos migratorios. También la Carta va a hacer una distinción fundamental, que es también otro rompimiento teórico, que es que lo privado y lo público no tiene fronteras, sino que lo privado y lo público se ha separado así por esta concepción masculina de la ciudad y que finalmente, como plantea el feminismo de la segunda ola y de la tercera ola, lo privado está sumamente relacionado con lo que se discute en la política, en los espacios democráticos de participación ciudadana. Y entonces, esta distinción de lo privado y lo público, que tiene también sus raíces históricas en el derecho a la propiedad y que a su vez es también un tema masculinizado, se pone en entredicho esta separación y se habla de que finalmente se funda en estructuras patriarcales y eso va a permear todo nuestro concepto de ciudad y de cómo se planifica. En ese sentido, ahí la distinción de lo privado y lo público, que es lo que más nos interesa para este trabajo, es que también separa lo doméstico de lo barrial, lo relaciona con una participación de las mujeres y le quita responsabilidad al Estado sobre lo que pase en lo doméstico y en lo barrial y lo subordina a algo que si da tiempo se piensa, se planifica y se le invierte en recursos. Entonces, esta distinción de lo público y privado se pone en entredicho por el activismo feminista desde 2004 y se plasma en esta Carta por el Derecho a la Ciudad de las Mujeres. Y bueno, en la experiencia de Perspectivas IG está haber desarrollado algunas aplicaciones prácticas de este concepto del derecho a la ciudad de las mujeres, pensando sobre todo en las responsabilidades compartidas en la planeación de la Ciudad de México, que debe haber entre lo que en la ciudad de cuidados o en las teorías de los cuidados se llama la participación estatal, el mercado, la comunidad y los arreglos familiares diversos. Aquí en arreglos familiares diversos hay que pensar que las familias se van transformando en las ciudades de manera muy rápida, justamente por los procesos migratorios, por el acceso a ciertos derechos, y no podemos hablar de un concepto único de familia, y eso no lo podemos perder de vista en la planeación. Y también estas responsabilidades compartidas tenemos que verlas cómo influyen en un desarrollo urbano con perspectiva de género
en un desarrollo urbano centrado en las ciudades de cuidados y en la infraestructura de cuidados, y en un desarrollo urbano que piense en ciudades seguras y accesibles, fundamentalmente para aquellos grupos que han permanecido fuera de este concepto hegemónico masculinizado de ciudad. Ahora bien, los marcos legislativos y la problematización del desarrollo urbano son ciegos al género en la Ciudad de México. Porque si bien hay una participación, como vemos ahí en esas fotos, muy intensa del activismo feminista, pues muchas veces este activismo presiona para establecer una agenda de género y gracias a este activismo va avanzando un poco la inserción de algunos temas en la agenda de género gubernamental, pero no siempre puede lograr cambios tan intensos o tan drásticos como se tienen que contar para una planeación desde la perspectiva de género. Las mujeres, fundamentalmente en estos marcos legislativos que existen, todavía somos vistas como beneficiarias de programas y no como sujetas de derechos, en este caso los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los llamados DESCA, que están establecidos en la Constitución local. La planeación urbana se centra en una clasificación de usos de suelo que está plasmada en los programas de desarrollo urbano de la Ciudad de México, pero que si ustedes los analizan con detalle, pueden darse cuenta de que parten de un concepto económico tradicional en donde las mujeres no existimos, no existe la informalidad del trabajo, no existe el trabajo no pago, no existe la infraestructura de cuidados necesaria para sostener la vida en las ciudades, y así es como se planifica a partir de un concepto de usos de suelo configurados con esta visión económica tradicional, por decirlo así. Tampoco, a pesar de que los usos de suelo y otros instrumentos normativos están para perfilar la Ciudad de México, 10 minutos. Tampoco hay una representación paritaria de las mujeres en esos procesos de participación. Entonces, me voy a saltar un poquito estos. La planeación de la Ciudad de México, en tanto que ciega al género, va a contribuir a incrementar las desigualdades sociales en el espacio construido. Para este trabajo nos apoyamos en 3 columnas para establecer un marco teórico. La perspectiva multidisciplinaria de los fenómenos urbanos, de la que tanto nos hablan las urbanistas feministas, en donde varias disciplinas confluyen para explicar el fenómeno de la ciudad. La perspectiva de género, que parte de que si el espacio construido es producto de las relaciones sociales y en esas relaciones sociales hay una determinación de las estructuras patriarcales de dominación, pues así tenemos que ver el espacio social finalmente y no ciego al género. Y luego también hay una perspectiva de derechos humanos, que son los llamados derechos DESCA, que nos podemos agarrar de que la Constitución ya los establece así, la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, para analizar cómo se construye en la Ciudad de México, cómo se autorizan estas megaobras, estas modificaciones al espacio de la Ciudad de México, cómo se da esta confrontación de los actores sociales que hace que se construyan estas cosas, estas modificaciones del espacio material y tangible, viéndolo desde una perspectiva de género e interseccionalidad, es decir, mujeres, hombres, pero sí siempre enfocados a que hay clases sociales, hay diferencias por edades, por ciclo de vida, hay diferencias en el acceso a derechos por parte de las poblaciones LGBTI, por parte de los pueblos originarios, por parte de los indígenas migrantes que vienen a trabajar a la Ciudad de México, van y vienen y establecen patrones de movilidad que son muy costosos, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos tiene que dar una definición interdisciplinaria de cómo se debe medir un impacto social de esto, de las modificaciones y las construcciones. Porque lo social está dado por las relaciones que hay entre las personas. Y lo que yo veo en la calle, desde un punto de vista técnico del urbanismo, de la economía tradicional, va a ser
una infraestructura, pero esa infraestructura me está diciendo que hay un uso social conflictivo determinado por el género interseccional. Así, a través de esta visión, desarrollamos algunos componentes que tienen que existir para estudiar el impacto social de estas construcciones, del desarrollo urbano que se materializan en los megaproyectos de más de 10,000 metros cuadrados, que así los establece la ley. Debe haber un análisis territorial cuyos componentes sean cómo se mueven los actores políticos y organizaciones, cómo se da la distribución de la infraestructura y el equipamiento social, pero vistos desde el género, ahí nos vamos a dar cuenta de que esta infraestructura también está relacionada con los cuidados, con las personas que cuidan y que fundamentalmente son mujeres. Debe haber un análisis de redes políticas. A partir de un esquema, nosotros utilizamos el esquema muy recurrente que hay para analizar política pública, que son las redes de políticas y la red en torno a problemas, que tiene que ver con cómo los actores se van aglomerando, van haciendo alianzas en función de algunos intereses y van influyendo en el espacio y en lo que se construye en la ciudad. El caso de activistas, autoridades, vecinos inconformes o desarrolladores inmobiliarios, negociaciones que hay entre los desarrolladores y el gobierno. Establecimos una metodología para identificar a esa red de actores o redes de políticas y además establecimos cuáles tienen 15 minutos, hay que cerrar ya. Ok. Hicimos comparativos de lo que debe haber entre un impacto social y un impacto urbano, vistos desde el género. Y si nosotros desarrollamos este trabajo como lo hemos estado haciendo, porque lo mapeamos, lo vaciamos en mapas, lo georreferenciamos, haciendo estas distinciones hombre-mujeres, podemos establecer dos cosas. Un instrumento que nos ayude, cómo está la distribución de la infraestructura de cuidados, por un lado, cómo se da la participación de las mujeres en los instrumentos de recolección de datos. Tenemos que implementar una representación paritaria hombres-mujeres. ¿Qué es lo que le preocupa a una mujer y a un hombre de todo esto, de la seguridad privada, del total de indicadores que tenemos aquí? Hay notables diferencias en las preocupaciones y esas diferencias se tienen que mapear y tiene que haber un registro de esto. Y cuando hay un registro de esto, también nos damos cuenta en dónde se está invirtiendo y a dónde se está yendo la plusvalía inmobiliaria y qué está construyendo como medidas de mitigación a todo lo que el gobierno de la Ciudad de México autoriza. Y, por ejemplo, esto va a potenciar que haya un desarrollo urbano con perspectiva de género y que se pueda tener una base de datos disgregados, hombres, mujeres, que en la aplicación de instrumentos cualitativos haya participación de hombres, mujeres, que los desarrollos de los megaproyectos sean planificados desde la perspectiva de género y que las medidas de mitigación que se acuerden y que se establezcan por ley estén enfocadas a desarrollar infraestructuras que sean útiles, necesarias y que detonen los procesos de agencia entre las mujeres. Bueno, pues ese es lo que hemos desarrollado hasta hoy. Es un instrumento que le falta, lo hemos probado en 2 desarrollos inmobiliarios, en 2 colonias, en La Juárez y en la colonia Actipan, pero yo creo que en la medida que tengamos resultados vamos a ver qué tan útil puede ser para planificar desde el género. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Qué hermoso trabajo nos presentas. Luego en el café virtual podemos platicar más al respecto, que es un tema que a mí me gusta mucho. Pasamos con la siguiente ponencia de la mesa, que es de Larisa Yatsiri Martínez Carrillo, titulada Elefante Blanco, proyecto de rediseño urbano desde la perspectiva de género. Les voy a presentar a Larisa. Larisa estudió la carrera en arquitectura durante el periodo 2014-2019 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 2018 participó como equipo organizador del 4º encuentro del Festival Arte para Todos, la ciudad es nuestra, por parte de la Asociación Civil Contenedor de Arte, donde también colaboró como gestora cultural, al igual que en la edición 2019 de dicho encuentro.
Arte para Todos, repensar en el espacio público. En 2018 fue parte de la organización del encuentro multidisciplinario Ensayos sobre el espacio público y del seminario del territorio al habitante, vivienda de autoproducción asistida, por parte de la Facultad de Arquitectura de la UMSNH, o sea, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 2019 participó como ponente dentro del marco de las actividades del 8M por parte del colectivo feminista Libres Morelia, con el tema de perspectiva de género en el espacio público. Larisa, bienvenida, tienes 15 minutos y adelante. Listo, ¿ya se escucha? Ok. Bueno, voy a poner aquí. Denme un minutito. Ok. Bueno, este proyecto parte desde, bueno, fue un proyecto que estoy realizando para mi titulación de la carrera. Empezamos a hacerlo, bueno, empecé a hacerlo en el año, a finales del 2018, empecé con la investigación. Se está llevando a cabo en una de las colonias con índice de violencia, es decir, de asaltos, de acoso y con alerta de género dentro de la ciudad. Es una de las colonias que se encuentran en pues, una de las zonas más peligrosas de Morelia. Es la colonia Infonavit La Colina. Y bueno, empezamos con esta investigación desde finales del 2018, obviamente todo en compañía de mis asesores de tesis en la escuela. En 2019 empezamos a llevar a cabo los que son diferentes talleres, ya que dentro de este proyecto utilizamos lo que es el diseño participativo. Me enfoqué principalmente en las metodologías, creo que ya todas hemos escuchado de Collective, y la metodología de iconoclasista. Entonces, pues ahorita voy a hablarles un poquito de lo que va el proyecto. Gracias a nuestra hermosa pandemia, he tenido que posponer un poquito la conclusión del proyecto, ya que los talleres llevan aproximadamente, y eso que vamos rápido, 3 meses de elaboración, pero cuando íbamos a empezar fue en marzo de 2020, y pues tuvimos que posponerlo por un rato, pero les voy a platicar lo que llevamos de avance, o sea, yo con el equipo que me está apoyando, y pues bueno, déjenme aquí. Ok. Bueno, voy a empezar con esta frase que nos dice la arquitecta Zaida Muxi. Las ciudades tienen género porque nuestra sociedad están organizadas desde una asignación de género. Es decir, ahorita nuestra compañera nos hablaba un poquito de cómo las ciudades y el diseño de nuestros espacios públicos han sido diseñados principalmente desde una perspectiva masculina, dejando de lado las minorías y estos grupos vulnerables más pequeños que pues al fin y al cabo compartimos juntos el hábitat y el recorrido de la ciudad, ¿no? Bueno, el propósito del proyecto es como tal encontrar la manera de cómo hacer un espacio un poquito más habitable, es decir, un poquito más encontrándose libre de agresiones y de una perspectiva de seguridad al momento de usarlo, de transitar en él. Vamos a hablar obviamente desde las redes de cuidado y todas estas redes cotidianas que hacemos en nuestro día a día. Y bueno, en nuestras ciudades tienen que ver mucho en la forma en cómo nuestras ciudades se unen con nuestras redes cotidianas y cómo se van funcionando los espacios, cómo hay calles en las que nuestra percepción de seguridad está como más alerta que en otros lados. Hablamos mucho en esto del urbanismo feminista y en todo el rediseño de los espacios desde la perspectiva de género, de cómo hacer que estos espacios puedan ser más incluyentes, no solo con las mujeres, sino como lo mencionábamos hace rato,
en las minorías de personas discapacitadas, los adultos mayores, incluso muchas veces también tiene que ver hasta nuestra orientación sexual, de cómo percibimos un espacio, ya sea seguro o no. Y bueno, principalmente es entender cómo están compuestas nuestras ciudades, qué están, con qué nos podemos enfrentar en cuanto a las infraestructuras, los espacios, las calles abandonadas, los lotes baldíos, que muchas veces propician como esta sensación o percepción de inseguridad, como de, a cierta hora ya no puedo pasar por esa calle porque está muy sola, solamente hay como 2 casitas y me siento insegura. Entonces es empezar como desde ahí, ver como cuáles son nuestras zonas dentro de nuestras ciudades que están como más vulnerables a todo esto. Muchas veces ha pasado, sobre todo aquí en Morelia, bueno, aquí en Morelia lo he visto, que empezaron a hacer, por ejemplo, desde la Liga Peatonal y la Secretaría de Movilidad, muchos actividades de reconocimiento urbano, pero normalmente las hacían como en la zona centro de Morelia, cuando hay una gran diferencia de cómo usamos el espacio en la zona centro de nuestra ciudad que en las periferias y en las afueras, donde las calles ni siquiera tienen pavimento, no hay suficiente infraestructura que permita transitar nuestras calles libremente. Tiene que ver mucho el cómo usamos el espacio público de las mujeres desde tiempos atrás, donde había mucho, aquí en Morelia se daba mucho, me cuenta mi mamá y mi abuela, que compartían las mujeres como esta parte de salir a lavar la ropa, salir a traer los cántaros de agua desde ciertas pilas para llevarlas a su casa, y cómo ha cambiado ahora, cómo usamos el recorrido de los espacios de nuestras redes cotidianas, como del trabajo a la casa, del hogar, al mercado. Entonces, hay como todos estos factores que nos van dando la clave de qué es lo que hay que empezar a ponerle nuestro foco de atención, ¿no? Y bueno, así como nos decía Jane Jacobs, hay que poner la vía en el centro del diseño de nuestras ciudades. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues precisamente como a empezar a involucrar a esos espacios, a esas personas o a esas minorías que se fueron segregando, como de que no importa tu diseño, aquí se va a hacer como prioridad al automóvil, prioridad a este trabajo productivo, o sea, este trabajo que da monetariamente hablando, ¿no? Entonces es cuando se deja de lado como las tareas de cuidado, las personas que dependen de otras personas para caminar, ir juntos como de otro lado a lado. Y bueno, aquí empezamos ya como a tomar en cuenta como todos estos factores que son como lo primordial o desde dónde partir para el rediseño del espacio público, como son los roles de género, de ahí vienen estas tareas productivas y reproductivas que nos tocan a cada uno. Entonces, es empezar a ver como cuáles los conflictos a los que se enfrentan las personas en sus redes cotidianas, en sus días a días. Los indicadores cualitativos, es decir, todas estas alertas de género en las colonias, el por qué se están dando, qué tan seguidos son los incidentes de acoso, de asaltos, de percepciones de inseguridad, por qué. O sea, nos acercamos a la comunidad, a la gente de la colonia con entrevistas, con encuestas, que son como que lo que primero nos va a dar como cierta información de hacia dónde le vamos a dar después. También es muy importante como cómo se ha perdido esta apropiación de nuestros espacios. Aquí se da mucho que hay como canchas de básquet o cosas así donde tienen un fin, pero normalmente es donde te encuentras a la gente los viernes a las 8 de la tarde, de la noche, perdón, ya con las caguamas ahí, ¿saben? Entonces es como todo esto de cómo un espacio puede hacerse, o sea, cómo se puede volver como por un detallito ya ay, creo que no voy a ir a esa hora porque ya hay cierta situación. Entonces, lo que hice con Elefante Blanco, que es como le llamamos a la metodología, es precisamente enfocarnos en esta colonia y empezar a trabajar con la comunidad para
ver de qué manera hacer más una percepción de inseguridad diferente, o sea, de qué manera el rediseño de ese espacio puede apoyar como a esta situación, porque obviamente nosotros no por rediseñar un espacio se van a acabar como el acoso, se va a acabar los asaltos, sino es más bien cómo puedes colaborar, o sea, cómo ayudar un poquito a que esto suceda, ¿no? Y bueno, las principales, como les decía, en lo que nos basamos fue en las metodologías de colectivo, ya que ellas tienen desde el 2005 trabajando con esto, o sea, han sido de las pioneras en todo este trabajo. Las principales que utilizamos fueron estas 4. Les comparto así rapidísimo. Los espacios para la vida cotidiana, entornos habitables y mujeres trabajando son como una sola. Entonces, esas se fusionan. Y la de nocturnas es como, habla muchísimo, se la recomiendo mucho, habla mucho como ya de esta parte de las mujeres que viven de noche, ¿no? O sea, es muy importante tomar en cuenta cómo el espacio el espacio público cambia del día a la noche, sobre todo las personas que trabajan, no sé, gente que va al hospital en las tardes, las personas que trabajan en el trabajo sexual. Entonces, es como tomar muy en cuenta como todas estas claves primordiales. Una vez empezando a trabajar como con esto, empezamos a generar políticas públicas de seguridad urbana que se pueden presentar como parte de la metodología. Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer, ya que esté terminado todo, lo vamos a hacer con la Secretaría de Movilidad. También las auditorías de seguridad y calidad urbana pueden empezar como a ver desde la infraestructura qué es lo que también está como ayudando a que esto se vuelva como cierta perspectiva o cierta sensación de transitar nuestras calles, la guía de reconocimiento urbano, o sea, la metodología aquí está muy bien. Y entonces, ella esta parte también tienen estas guías y te las dan como de una manera que tú puedas adaptarlo a cada ciudad, porque obviamente, pues sí está bien fue por todos lados y por todos lados nos sentimos muy, quiero agarrar las llaves en la mano cada que voy caminando, pero pues sí es muy diferente el contexto, tanto como de dónde se encuentre la zona a investigar y también de la ciudad y el estado, ¿no? En cómo se encuentre. Y bueno, aquí nos explican mucho también sobre lo del barrio, la red cotidiana, cómo nosotros podemos llegar a hacer varias paradas o varios puntos de trayectoria en nuestro día a día, y es muy diferente si lo notan como en cómo lo hacen los hombres. Muchas veces es como de un lado a otro, o sea, que nada más hacen como ciertos recorridos y o sea, es justamente tomar en cuenta las tareas de cuidado y todo lo que se va generando. 10 El minutos. diseño participativo, sí, gracias. El diseño participativo, pues es una manera súper clara de ayudar como al rediseño del espacio, porque ya es una forma de acercarte con la gente de la comunidad, y es el momento de empezar a ver como toda esta parte de hacer comunidad, tomar en cuenta las redes cotidianas de cada una, y también tomar en cuenta cómo está la infraestructura del espacio. Estos, por ejemplo, los murales los hicimos se los quise poner de ejemplo porque en uno de los talleres donde estuve trabajando con un contenedor de arte, justamente hicimos una intervención aquí, porque yo ya estaba trabajando como en esto y como que se dio la oportunidad. Entonces estuvimos trabajando con varias personas, artistas locales, que fueron hicimos como estas intervenciones en la parte del Infonavit. Y es como empezar, lo tomamos mucho con la gente que decía como, ay, es que se ve más bonito, y te incita incluso como hasta ir a tomarte una foto, que eso ya es como la gran diferencia entre que una calle sí puede estar como solita, o una calle que puede incitar a que la gente esté ahí, que se sienta a gusto y se sienta parte de. 12 minutos y aquí a las conclusiones. Sí, y bueno, de iconoclasistas igual hay manuales de mapeos colectivos que ayudaron como a esta base de cómo empezar a mapear un espacio. Y bueno, pues, o sea, a lo que vamos a llegar en nuestras conclusiones de ahorita, después de realizar todos los talleres de diseño participativo, que ahorita vamos a la mitad, ya lo vamos a retomar, yo creo que en un mes y medio más o menos.
Y bueno, las características de los espacios son un factor determinante que afecta la percepción de seguridad de las personas. Entonces, las líneas estratégicas de diseño a las que se pretende llegar son las líneas de estrategia de entorno señalizado, donde es muy importante todo esto de la señalización dentro de las calles, el entorno visible, que sean todos los espacios que tienen como esta partecita de está muy sola, en la noche ya no puedo pasar por ahí porque estoy segura que algo malo va a pasar. Entonces, el entorno vital de cómo la misma comunidad hace de sus espacios parte de ellos, cómo entonces nosotros es como esta parte como de que quiero estar en un columpio, pero sin el miedo de que ya no pueda ver al niño después de media hora. Entonces, el entorno vigilado, también estos espacios tan amplios donde puedes hacer maneras de que la comunidad empiece como a familiarizarse con su espacio, y el entorno equipado, que es donde hablábamos justamente de toda esta la infraestructura, y donde que es tomar como en cuenta toda esta parte de la comunidad, y el entorno comunitario de estos espacios donde la comunidad empieza a hacer sus redes. O sea, aquí había a la vuelta una canchita, solo que no le pudimos tomar una foto, no la encontré, pero bueno, esto es a lo que íbamos a llegar. Entonces, ahorita ya, como les comentaba, vamos en proceso de talleres y ya estamos llegando a las líneas estratégicas. Entonces, pues es un proyecto bien padre. Ya llevo 2 años en él, pero está súper padre. O sea, la pandemia sí afectó un poquito, pero ya estamos llegando a las conclusiones y pues es bien padre como empezar a hacer, como conectar lo que otras personas empezaron a hacer, como en este caso los colectivos que ya tienen más tiempo que nosotros en esto, y empezarlo a trabajar en tu localidad, pues es una manera de empezar a poner como este granito, ¿no? Y pues ya, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a la siguiente ponencia, que es de Helena Risetti Fonseca, titulada Urbanización interseccionada en Brasil, Estado de Sao Paulo, especulación inmobiliaria, segregación racial y espacio urbano gentrificado. Les presento a Helena. Helena es licenciada, maestra y doctora en geografía por el Instituto de Geociencias de la Universidad Estatal de Campinas. Estancia doctoral en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de Planeación Urbana y Regional y del Atelier Integrado de Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo de la Licenciatura de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de mi brasileño es muy malo, mi portugués, Ribeirão Preto, y estudia la urbanización brasileña desde 2008. En la tesis doctoral se analiza este proceso de perspectiva desde la interseccionalidad. Ella trabaja como educadora popular en las comunidades estudiadas desde 2010 por medio de clases de geografía en las escuelas públicas, de un proyecto de extensión con financiamiento de la Prorectoría por un proyecto de financiamiento de la PRAC Unicamp, y por medio de talleres elaborados y organizados por la propia investigadora en asociación con las mujeres que ven las ocupaciones. Estos talleres son de fotografía, lectura y escritura de textos y estudios para el ingreso a las universidades públicas. Además, participa en el movimiento feminista de la ciudad de Campinas de 2010 y fue consejera en los consejos municipales de habitación popular, de vivienda popular, como representante de las instituciones de enseñanza superior de Campinas y de Ribeirão Preto. Actualmente forma parte del colectivo Habitar el Deseo de la Ciudad de México y actúa desde una perspectiva de género en los espacios urbanos y del colectivo Territorio en Rede de Ribeirão Preto, Brasil, y que actúa desde la mirada del derecho a la ciudad y desde la participación popular. Sin más, Helena, te doy la bienvenida y tienes 15 minutos. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, Mariana, y disculpe por los nombres, es que son los nombres de las ciudades, entonces no tengo cómo cambiarlos. Y bueno, yo solo quería primero disculparme por algo del castellano, pero lo intentaré lo mejor. Y también decir que felicitar al evento, que está muy bien organizado, está siendo una experiencia muy interesante participar de un evento de este tamaño en esta situación virtual. Y también decir que creo que las ponencias tienen mucho que intercambiar
Yo estaba ahora en la de la mañana y también hubo un debate muy interesante, pero creo que la mía, que hay mucho en común con las dos anteriores, pero creo que hay un cambio acá que yo hablo más desde la mirada a la producción del espacio urbano y no desde el diseño urbano. Entonces, creo que tenemos justo que pensar en todos esos ámbitos. Entonces, me parece muy interesante sumar a esa reflexión. Bueno, sin más, mi idea acá entonces es pensar en el proceso de urbanización brasileño desde una mirada interseccional. Entonces yo propuse una idea de una urbanización que es interseccionalizada y que pasa en el país, pero yo hice mis estudios en dos ciudades del interior de São Paulo, entonces yo voy a tenerme acá porque Brasil es muy grande, pero también creo que siempre hay cambios entre los estados que son más centrales, como es el caso de São Paulo, como sería el caso del DF en México, y los otros, ¿no? Entonces tenemos que poner atención en eso. Entonces, para pensar la urbanización interseccionalizada, yo pongo los pilares como las lagunas, los elementos que dan base, como la especulación inmobiliaria, la segregación racial y el espacio urbano generificado. Entonces, para hacer ese camino, yo voy a, bueno, me parece que voy a tener que cambiar lo que estoy compartiendo porque acá no se cambian mis slides, entonces voy a poner desde acá. Para hacer ese camino, yo voy a pensar clase, raza y género desde la formación socioespacial brasileña. Entonces acá es importante comprender que en Brasil se utiliza el término raza, sé que no es muy utilizado, que se pone raro para algunos, pero el movimiento negro lo utiliza como raza en Brasil. Y también que el movimiento negro es una suma entre lo que en portugués se llama preto, que sería el black, y los pardos, que son los miscigenados. Y la suma de esos dos se pone como negro, lo que en castellano no tenemos ese cambio entre preto y negro. Pero acá yo hablo del negro como la raza negra, que entonces es una suma entre miscigenados, indígenas, negros y blancos y los blacks. Entonces, en Brasil tenemos una formación socioespacial, como les voy a hablar un poquito más ahorita, que trae esas tres desigualdades como estructurales a nuestro proceso de urbanización corporativo y interseccionalizado. Entonces, voy a hablarles un poco de eso. Después voy a pensar clase, raza y género desde la producción del espacio urbano, desde la urbanización. Entonces, propongo una periodización para comprender esa urbanización y al fin voy a traer las ciudades analizadas con más énfasis en Ribeirão Preto porque no hay tiempo para hablar muy bien de las dos, entonces preferí esa que yo estudié en la tesis y la otra yo estudié en la maestría. Entonces, voy acá. Yo parto de la comprensión del espacio geográfico, soy geógrafa, entonces el espacio geográfico como una unión que no se puede desconectar entre una configuración territorial y las relaciones sociales. Entonces sería que es pensar que todo el tiempo el diseño urbano tiene que ver con las relaciones sociales, con la producción de leyes, con las desigualdades que constituyen nuestras élites. Entonces, no se puede distanciar o separar una de la otra para su comprensión. Desde esa comprensión de espacio geográfico, yo comprendo la formación socioespacial brasileira, también con base en Milton Santos, que es una idea que también yo veo mucho en Patricia Hill Collins, de Estados Unidos, que es pensar que las desigualdades estructurales de género se intercruzan, se interseccionan con otras que en el caso de Brasil es raza, clase, para la formación de la nación brasileña, entonces de nuestra formación socioespacial. Lo que sí se puede cambiar en otras formaciones socioespaciales, que por ejemplo podrían poner la cuestión de nacionalidad, lo que me parece muy importante en México y Estados Unidos, en Brasil no tanto, nuestras fronteras no son tan porosas, no hay tanta fuerza en esta migración, o en otros países se podría poner como la religión y así por adelante. Entonces, acá estoy diferenciando lo que es una desigualdad estructural, que entonces va a estar en todas las relaciones sociales, de lo que es otras desigualdades que van a ponerse en momentos más específicos.
Y con eso voy a pensar desde la espacialidad de esas desigualdades. Por eso Milton Santos propone formación socioespacial, que es la idea de una formación social, histórica, pero que sí se puede ver desde el espacio, cómo se espacializan los cambios del modo de producción que vivimos. Ellos van ganando cambios. Entonces, yo hago el análisis desde las periferias urbanas de esas dos ciudades y en esas periferias se ve que hay cambios en las espacialidades, tanto de las periferias que cambian con el tiempo, como teníamos, voy a mostrarles los cambios, el proceso de urbanización en sí, como de los espacios más centrales. Entonces, eso es porque traigo la formación socioespacial. Y entonces, desde una socióloga brasileña, Elietza Fioch, voy a pensar, voy a comprender esa estructura de la desigualdad brasileña como este nudo raza, clase, género, que se puede intercambiar. La idea aquí no es jerarquizar entre esas tres, como a depender es una u otra desigualdad que se pone más fuerte o con más problemáticas, pero no quiere decir que hay una jerarquía. Eso se puede cambiar, pero siempre va a haber un intercruce entre ellas. Entonces, es una idea de interseccionalidad, pero Kimberly Crenshaw, que pone el término, propone una interseccionalidad desde todos los ejes marcadores de diferencias, marcadores sociales de diferencia. Y acá yo, junto de Patricia Hill Collins y Carla Cotireni, que es brasileña, yo propongo que esa interseccionalidad se haga desde esa mirada de lo que es estructural para pensar la producción del espacio urbano. Y después, por ejemplo, en el diseño urbano sí es posible hacer el cruce entre otras desigualdades, como la cuestión de sexualidad, la cuestión de edad, la generación, la cuestión de muchas otras que se podría hacer ese entrecruce. Entonces, para pensar la producción del espacio urbano, me parece que la cuestión de sexualidad, por ejemplo, de género, no es tan en su cerne, porque no en su medio, porque no es como se forjó la sociedad brasileña. Entonces, voy a pasar muy rápidamente acá porque ya expliqué lo principal, pero acá es pensar que entonces esa formación socioespacial brasileña que tiene esa estructura en esos tres ejes de desigualdad, ¿por qué se estructuraron así? Por las características de nuestra burguesía, que es nacional, patrimonialista, patriarcal y regionalista. De manera que las leyes que produjeron desde el principio, desde el momento de nuestro imperio y después la república, en el siglo XIX a los XX, pusieron estructuras en las legislaciones que hace con que estas desigualdades sean estructurales. Entonces, por ejemplo, las mujeres no podrían acceder a propiedad de tierras, los negros tener muy dificultada el acceso a propiedad de tierras con una facilidad de ese acceso a los europeos que estaban migrando para acá en principio del siglo XX. Entonces, hay leyes que se ponen como muy estructurales para esta desigualdad. No voy a detenerme por acá porque tendría que ser esa la temática. Entonces, esas estructuras hacen una urbanización, proponen una urbanización interseccionalizada. Disculpen por el castellano acá, es que ya lo puse antes, el portugués. Entonces, esa urbanización interseccionalizada que viene de esa desigualdad, de ese origen, ella va a generar también una periferización segregada socioespacialmente de manera interseccional. Entonces, lo que quiero decir aquí es que no es solo la periferia que es interseccionalizada, también los centros, porque los centros, las partes de más valor, de precio, son blancas, tienen propiedad masculinas, de igual manera las periferias son negras, con muchas mujeres como jefas del hogar. Entonces no es específico de la periferia la interseccionalidad, pero yo estoy mirando desde las periferias para comprenderla. Entonces los dos conceptos principales para pensarlo es la segregación socioespacial racial y la organización generificada del espacio urbano. Y eso va a cambiar las formas, contenidos del espacio urbano, como les voy a demostrar. Acá muy rápidamente, la segregación socioespacial racial tiene que ver con diferentes momentos de la planeación urbana que distanciaron a la población negra de los centros urbanos, de las áreas más valoradas.
Entonces, desde una planeación higienista en principios del siglo XX, que solo puso infraestructura urbana en las partes centrales de las ciudades donde estaban los intereses de la élite, de la burguesía brasileña. Y entonces, desde entonces se expulsa la población negra y pobre de las áreas valoradas. Y eso se va cambiando con las nuevas formas contenidos. Entonces, de principio, con la zonificación, no sé si se llama así, pero eso de hacer diferentes leyes para diferentes partes de la ciudad. Entonces, con eso se va todo el tiempo expulsando la población negra de las nuevas áreas valoradas de la ciudad. Y con la instalación, con la construcción, por ejemplo, de conjuntos habitacionales para los que trabajaban en las fábricas. Eso era entonces a los trabajadores blancos europeos que llegaban a Brasil a principios de los 20. Y después, en fines de los 20 a los 70, cuando tenemos la dictadura militar acá, se hacen los conjuntos habitacionales. Y en esos conjuntos hay solo entonces un intento de atender a la población negra que vive en las villas, en las favelas, pero acá con mucha mal calidad, como lo sabemos, y muy distanciadas del centro. Y en eso viene el concepto de organización generificada del espacio urbano, que es ¿cuál idea? Es esa idea de mantener esta dicotomía que sabemos que no es real, que es falsa, entre el espacio público y el espacio privado y los trabajos productivos y trabajos reproductivos. ¿De qué manera? Por ejemplo, al poner conjuntos habitacionales totalmente lejanos a los puestos de trabajo de esas mujeres. Entonces, cuando el proceso de urbanización sigue reproduciendo 10 minutos. Sí, reproduciendo esa manera de distanciar todo el tiempo las casas, los hogares, de los lugares de trabajo, de labor, se profundiza esa organización generificada del espacio urbano. Y entonces pasa todo eso que ya se presentó en las ponencias anteriores. Y acá también hay algo importante de pensar en la cuestión de raza cuando se intercruza con la cuestión de género, que es el hecho de que las mujeres blancas en Brasil sí tuvieron algunas interpretaciones y algunos accesos diferentes de las negras. Entonces, por ejemplo, las mujeres negras nunca tuvieron que luchar para trabajar, para estar en el mercado de trabajo. Ellas siempre fueron las cuidadoras, ellas siempre fueron las empleadas domésticas. Quien lo hace son las mujeres blancas. Y si no se piensa eso de manera interseccionalizada, se mantiene esta desigualdad. Entonces, en el momento más reciente, eso que les dije de los conjuntos habitacionales y las villas y así por adelante, se viene con los fraccionamientos cerrados, que reproducen esta manera de urbanización que pone muy lejano el hogar de los lugares de trabajo. Entonces, acá muy rápidamente son esos 4 momentos que yo hago la periodización. Entonces, de 1900 hasta 1930, esa planeación higienista, que más debería ser llamada de racista sí, 12 minutos, ¿sí? Por eso de instalar infraestructura solo en las partes donde está la población blanca, la población que es la élite. De 40 a 60, eso de expandir mucho el tejido urbano. Entonces, ya hacer mucha diferenciación ya producir mucho esa generificación del espacio urbano. De los 70 a los 80 con los conjuntos habitacionales y de los 90 a los 2020 con los fraccionamientos cerrados. Y acá tenemos en Brasil un nuevo programa de conjuntos habitacionales que es el Minha Casa Minha Vida, que mantiene ese modelo. Entonces, lo que vemos acá son los conjuntos habitacionales principales que se construyó en Ribeirão Preto y el centro de la ciudad donde hay más labores, donde hay más servicios. Entonces, es muy lejano. Y acá fue la primera periferización que la ciudad tuvo, para donde vinieron los italianos que emigraron en los 20. Pero los conjuntos habitacionales están aún más lejanos. Acá lo que vemos es cómo esos conjuntos habitacionales, y acá es uno de los de Minha Casa Minha Vida, están aún más lejanos que las ocupaciones de villas, lo que demuestra cómo la población sí logra resistir a ese proceso, aunque sea en sus brechas, pero demuestra cómo cuando el Estado produce el espacio urbano, él profundiza esa urbanización interseccionalizada. Para finalizar, acá está el sueldo de las familias en Ribeirão Preto. Entonces acá la periferia más reciente de Ribeirão con un sueldo menor, y acá la parte donde están los fraccionamientos cerrados, las partes más blancas también
como podemos ver acá. Acá está la distribución de la población por raza. Entonces, acá está en la población, acá hay una concentración, no, disculpen, acá está la concentración de la población negra y acá está la concentración de la población blanca. Entonces hay una diferenciación muy grande. Y acá está como el presupuesto de las familias y acá el presupuesto de las familias con jefas del hogar. Entonces lo que se nota es que cuando hay jefas del hogar, todo el presupuesto se baja, sea de las periferias pobres, sea de las periferias ricas, de los fraccionamientos cerrados. Entonces hay acá un intercruce de ese proceso. Así, mis consideraciones finales son que es necesario pensar y analizar el espacio geográfico desde las desigualdades estructurales de la formación socioespacial de Brasil, o sea, de qué país esté. El análisis de la urbanización brasileña desde las desigualdades de raza, clase y género es necesaria y trae nuevas perspectivas de un mismo proceso, pero con nuevas comprensiones de él, lo que complejiza su comprensión. Las políticas urbanas y habitacionales que están dentro de ellas profundizan la urbanización interseccionalizada y así es necesario reflexionar la reproducción de la segregación socioespacial desde esas desigualdades. Entonces acá está la bibliografía que utilicé y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Elena, tanto por la ponencia como por el tiempo, muy interesante. Y planteas pues justamente la importancia de ver los procesos a distintas escalas y como procesos de larga data estructurales, y creo que se complementa mucho con las ponencias que venían antes de nosotros, ¿sí? Vamos a continuar la mesa con la ponencia de Mariana Proaño Jurado. Somos chile, tomate y cebolla, bienestar emocional y grupos de actividad física. Les presento a la ponente. Mariana es licenciada en Sociología por la Universidad de Sonora y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Salud y Sociedad por el Colegio de Sonora. Ha participado en proyectos de investigación que buscan mejorar la salud de distintos grupos poblacionales desde enfoques antropológicos y sociales, principalmente en temas de diabetes e hipertensión. Recientemente colaboró en un proyecto que relaciona la actividad física y las características de los espacios públicos en ciudades del norte de México. En este proyecto surgió su tesis de maestría que aborda la actividad física colectiva y el capital social utilizado por los participantes para mejorar el espacio público donde se ejercita. Y sus temas de interés es justamente la investigación sobre acción colectiva, la relación con la actividad física, capital social, ciudadanía, espacios públicos, género, organización grupal, seguridad y urbanismo. Pues sin más, te dejo la palabra, Mariana, tienes 15 minutos. Hay que activar el micrófono nada más. Listo, perdón, ¿sí me escuchan? Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación. Yo voy a presentarles los resultados parte de los resultados de mi tesis, que la titulo Mujeres, Bienestar Emocional y Grupos de Actividad Física. Estos resultados, perdón, es que estoy teniendo problemas aquí. Estos resultados son parte de la investigación, no es toda la investigación. Entonces, algunos estudios han concluido que la prevalencia en la práctica de educación de actividad física es debido a la interacción con otras personas y al considerar el ejercicio como algo placentero. Por ello, la actividad física grupal puede ayudar al desarrollo emocional, personal y social de las personas. Más aún, podría ser una razón para que las personas se organicen y ejerciten de forma colectiva, desarrollando habilidades de colaboración. Con esto en mente, se definieron dos objetivos. El primero fue plantear la actividad física como un suceso colectivo y conocer cómo las relaciones entre
personas que conforman un grupo influyen para ejercitarse periódicamente. El segundo fue indagar si la organización grupal incluye acciones para el uso y mejora de espacios públicos. Para ello, se utilizó el concepto de capital social, que se manifiesta en 3 elementos. El primero es la confianza-reciprocidad. Esta es la expectativa positiva a futuro en un intercambio entre personas. Es decir, cuando alguien actúa como esperamos que lo hagan. El segundo son las redes sociales, definidas como los vínculos e interacciones entre personas. Y la tercera son las reglas formales e informales. Estas son las pautas que establecen qué se puede o no hacer. Las reglas formales son las leyes y normativas gubernamentales y las informales las diseña cada grupo para organizarse. Estos 3 elementos, como lo podemos ver, se influyen entre sí y si falla uno, es posible que fallen los demás. En cuanto a la metodología, se realizaron 2 estudios de caso cualitativos, uno de un grupo ciclista y otro de entrenamiento funcional, que es similar a la Zumba. Ambos grupos con integrantes mujeres. Se eligieron estas actividades porque se pueden realizar tanto individual como grupal. Así se puede reflejar la decisión de colaborar voluntariamente al no ser una actividad que precisamente tenga que realizarse en equipo o en compañía. Finalmente, la información que se obtuvo fue procesada a través del análisis temático. Sobre el panorama local en Hermosillo, Sonora, que es al norte de México, durante 2009, en cuanto a actividad física, había 17,000 ciclistas y 18 grupos de ciclismo urbano de distintas modalidades, mientras 260 personas practicaban entrenamiento funcional o Zumba. Pero se desconoce la cantidad real o grupos organizados de entrenamiento funcional. Cabe aclarar que la comunidad ciclista realiza sus propios conteos compartiéndolos a las autoridades y en plataformas digitales. Esto nos deja ver que tiene una organización más consolidada. Acerca de los espacios públicos, existen 346 kilómetros de vialidades por cada 100,000 habitantes. De estos, 17.4 son ciclocarriles o ciclovías, representando solamente el 5%. En cuanto a parques y áreas verdes, las autoridades reportan 510 unidades deportivas con diferentes características. Sobre áreas verdes no se encontró un consenso sobre el total entre distintos estudios y reportes gubernamentales. Se encontró que la estimación más alta fue de 6.2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Sin embargo, esto no cumple con lo recomendado por la OMS de 9 metros cuadrados. Esto se atribuyó a la discrepancia de lo que se considera como área verde. Con respecto a la opinión de los y las hermosillenses sobre los espacios públicos, una encuesta reportó que el 66.2% de los encuestados dijeron que son inseguros e insuficientes porque no están en buenas condiciones y o tienen que salir de su colonia para ir a un parque. La apropiación por parte de personas en situación de calle o de pandillas para actividades delictivas hace que los espacios públicos sean más un riesgo que un lugar de esparcimiento. También otros estudios identificaron que el mal uso por algunas personas desincentiva la visita a estos lugares. Por ejemplo, que anden perros sueltos o que los usen como basureros. Asimismo, la falta de mantenimiento, vigilancia y servicios públicos afectan la imagen de parques y de la localidad en general. Ahora, en cuanto a la actividad física grupal como proceso colectivo, si bien las características y objetivos de cada grupo son distintas, coinciden en aspectos generales. La confianza reciprocidad no puede desligarse al hablar de grupos, ya que de ella depende la colaboración voluntaria. Quien es recíproca es confiable y a su vez contribuye a la reciprocidad. Las integrantes esperan recibir beneficios al participar en el grupo, llegan a acuerdos de manera democrática y no son coaccionadas a participar. En retribución reciben cuidados.
Es decir, coinciden que hacer actividad física en grupo les hace sentirse seguras ante ciertas personas o situaciones de riesgo y al estar acompañadas se cuidan mutuamente. Además, aunque ningún grupo es excluyente, el que todas las participantes sean mujeres emite una confianza generalizada que les facilita integrarse y establecer relaciones. En cuanto a las redes sociales, estas son fundamentales para la prevalencia y expansión del grupo. Ambos grupos han existido desde hace 5 años, lo que es antecedente de que su autoorganización ha sido productiva. Durante este tiempo han mantenido sus vínculos vigentes. Algunas siguen siendo compañeras, mientras otras han establecido amistad. Una diferencia sustancial ha sido la interacción con otros grupos similares. El grupo ciclista tiene trato con otros grupos ciclistas, principalmente al organizar actividades para demandar mejoras en los espacios públicos. Por el contrario, el grupo de entrenamiento funcional desconoce otros grupos afines. Sobre las reglas informales, la propuesta del capital social utilizada identifica 8 reglas básicas para la organización grupal. Estas ayudan a mantener el orden y su funcionalidad. La rigurosidad depende del objetivo de cada grupo. Por ejemplo, en el grupo de entrenamiento funcional deben de ser más estrictas para desarrollar el acondicionamiento físico deseado. Y además de que hay dinero de por medio, ya que pagan una cuota semanal a la instructora. Contrario al grupo ciclista, donde las reglas son tan sutiles que ellas consideran que no tienen reglas. El aspecto de bienestar emocional fue un tema emergente en la investigación, tomó relevancia al ser una de las principales razones en la colaboración voluntaria e inversión de tiempo y esfuerzo para actividades grupales. Primeramente, las integrantes tienen de 2 a 3 años participando en promedio y sus edades oscilan entre los 30 y 40 años. En el grupo de entrenamiento funcional coinciden en otros ámbitos sociales al vivir en la misma colonia y trabajar en labores domésticas, mientras que las del grupo ciclista solo se ven durante los paseos y trabajan fuera del hogar. En relación a la actividad física que realizan, todas las integrantes de ambos grupos expresaron su deseo de estar afuera, salir de la rutina del encierro en la oficina o la casa. Por ello, su decisión de hacer ciclismo para evocar los recuerdos de la niñez y hacer zumba para mejorar su condición física. En ambos casos manifestaron sentirse bien física y emocionalmente. Para ellas el grupo representa una oportunidad de socializar y dedicarse tiempo a sí mismas. Sobre la elección del grupo, las características y dinámicas se adaptan a sus necesidades y horarios. Las rodadas matutinas en fin de semana les permiten a las ciclistas evitar el tránsito, por lo que se sienten más seguras al pasear. Por su lado, las rutinas personalizadas del grupo de entrenamiento funcional se diseñan acorde a las necesidades de cada una, logrando resultados en el control de su peso corporal. Asimismo, todas las integrantes ya han participado en otros grupos, pero no han sido de su agrado, ya sea por el horario, el lugar en el que se reúnen o la actitud de los integrantes. En cuanto a la preferencia entre lo individual y lo grupal, cabe resaltar la situación de la coordinadora y la instructora. Ambas resaltan el hecho de saberse responsables de las integrantes. Por ello, supervisan que la actividad física se realice de manera segura, evitando lesiones o accidentes. Las integrantes, por su lado, identifican pros y contras. Les gusta socializar y asistir al grupo es una ventaja para ser constantes en el ejercicio, ya que se comprometen con ellas mismas y sus compañeras. Además, se protegen de asaltos, agresiones físicas y verbales que han experimentado anteriormente. 10 minutos, Mariana. Y si te puedes acercar un poco al micrófono, por favor, para que se te escuche más. Ok. Entre los conflictos más frecuentes están la impuntualidad e inasistencia, por lo que procuran motivarse mutuamente. En cuanto a las acciones de espacios públicos, en ambos grupos son pocas las integrantes que colaboran para ello. El grupo ciclista son 3 de las 9 entrevistadas, mientras que el grupo de entrenamiento funcional son 5 de las 7 entrevistadas quienes invierten tiempo y esfuerzo.
El resto muestra interés por las actividades de sus compañeras, sin embargo, por falta de tiempo no pueden estar periodos prolongados impartiendo talleres de seguridad vial o limpiando el parque. Sobre las características y valoración del espacio público que utilizan, en general opinan que son mejorables. Las ciclistas consideran que no hay ciclocarriles suficientes y tienen poca calidad, mientras que el parque utilizado por el grupo de entrenamiento funcional tiene el área y características básicas para ejercitarse, pero no cuenta con alumbrado público en su totalidad. En general, las actividades son en función al espacio público, sus características y condiciones. Es decir, las ciclistas utilizan un espacio dinámico y amplio. Se habla de las vialidades de la ciudad, donde hay un sinfín de personas que experimentarán las adaptaciones. Por ello, diseñan estrategias en colaboración con las autoridades y otros grupos ciclistas al no poder intervenir de manera directa. Por su lado, el parque usado por el grupo de entrenamiento funcional es un espacio limitado, es un parque de una colonia donde las personas afectadas se reduce a los habitantes de la zona. Las acciones de este grupo consisten en la limpieza del lugar, pero debido a que el área es muy amplia, el tiempo y esfuerzo que las integrantes dedican no es suficiente. En ambos casos, las autoridades son responsables del mantenimiento de los espacios públicos. No obstante, las ciclistas evidenciaron más su corresponsabilidad al reconocer que el buen uso de estos es compromiso de la sociedad en general. Por ejemplo, ellas no pueden imponer una multa de tránsito, pero es su deber reportar el vehículo. También su colaboración continua con otros grupos ciclistas y autoridades fue más evidente al diseñar talleres de seguridad vial, mientras que la colaboración del grupo de entrenamiento funcional con autoridades es momentánea y en casos particulares. Para concluir, confiar y ser recíproca, saber crear y mantener vínculos y aceptar y obedecer voluntariamente las reglas grupales posibilitan la pertenencia a un grupo, el logro de actividades grupales y por ende el desarrollo de habilidades sociales y colaboración. Cada grupo tiene un objetivo diferente y en ambos la socialización es parte fundamental para la asistencia de las integrantes y por consiguiente de la realización de actividad física. Una prueba fue que quienes se ausentaron por problemas de salud regresaron al extrañar a sus compañeras. En cuanto al bienestar emocional, asistir a un grupo permite ver el espacio público en su carácter físico y social. Las características del espacio físico pueden ser las no deseadas, pero el grupo compensa esas carencias al percibirlo como un espacio social seguro. Por último, las mejoras en espacios públicos y su alcance dependen de las características de este y la cantidad de personas afectadas. Ambos grupos realizan actividades, algunas más directas que otras, pero todas muestran interés por optimizar el entorno donde ejercitan. Asimismo, resalta que el grupo ciclista ha ampliado sus redes sociales con otros grupos ciclistas que experimentan las mismas dificultades de movilidad, contrario al grupo de entrenamiento funcional que permanece aislado. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariana. Pues continuamos entonces con la última presentación de esta mesa de Yolitzi Osorio Hernández, Políticas Públicas de Desarrollo Comunitario con Perspectiva de Género a partir de la participación ciudadana y derecho a la ciudad para la apropiación y permanencia de mujeres en el barrio de Analco. Disculpen, le voy a leer ahora la semblanza de Yolitzi. Yolitzi es licenciada en arquitectura con especialidad es estudiante de la maestría en ordenamiento de territorio de la UAP de Puebla, donde reside ella. Hizo una maestría, hizo un intercambio en el École National Superior de Architecture de Montpellier en el otoño del 2011 y actualmente estudia la maestría en ordenamiento del territorio por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y tiene experiencia laboral como consultora en NAPI 2012 y residencia de obra en varias obras, entre ellas la sede Morena 305 del Tribunal Fiscal Administrativo y en áreas críticas del Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Veracruz. Ha dirigido proyectos, por ejemplo, el proyecto ejecutivo de construcción de accesos peatonales, aceras, rampas
de áreas exteriores y zonas verdes del Club Britannia Zabaleta Puebla, entre otros varios proyectos en los que ha dirigido, y tiene experiencia en participación ciudadana, por ejemplo, en la locución en emisión de Radio PUAP 96.5 y en la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género, como secretaria ejecutiva de 2008-2011. No voy a leer su amplia experiencia en participación ciudadana, pero nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y pues bienvenida, Yoditsi, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar bien? Solo antes de empezar eso. Sí, muy bien. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecerles por su presencia. También quiero dar un agradecimiento a la directora de esta tesis, que es la doctora Norma Leticia Ramírez, al igual que a la maestría en ordenamiento del territorio, ya que esta es la primera vez que se trabaja un tema de perspectiva de género dentro de la maestría. Entonces, me parece muy importante hacer ese reconocimiento a nuestra universidad, a la maestría y a la doctora Norma Leticia. Sin más, bueno, voy a empezar a platicarles acerca de Analco. Bueno, Analco es un barrio histórico de la ciudad de Puebla. El barrio tiene sus orígenes bueno, es un barrio de origen indígena. Este barrio se crea con la necesidad de darle hospedaje a todas estas personas que vienen no solamente a construir, sino a dotar de servicios a toda esta nueva población destinada a habitar la ciudad. Entonces, hablamos entonces de que este barrio tiene su origen en estos pueblos indígenas que vienen a colaborar con la construcción de la ciudad de Puebla. Principalmente en esta zona tenemos indígenas tlaxcaltecas, que vienen no solamente a construir, sino a compartir parte de sus tradiciones, de su cultura, de sus modos de vida y de su gastronomía, ¿no? Que finalmente se vuelve parte de la dinámica de la ciudad de Puebla. Entonces, me parece o creo que es fundamental hablar del origen de este barrio. Porque además parte de lo que ocurre con el barrio es algo o muchas de las vulnerabilidades que tiene el barrio, que sufre el barrio, vienen incluso desde la época en la que se fundó. Entonces es de vital importancia hablar de cuál es el origen de este barrio. Entonces, bueno, hablamos que después con el proceso de industrialización el barrio empieza a perder algunas de las principales actividades económicas en las que se desarrollaban los habitantes y sobre todo las habitantes del barrio. Y bueno, al ser un barrio de origen de la época colonial, pues por supuesto que no contemplaba las tareas del cuidado. Esto además ha sido algo que ha perdurado porque a pesar de que ha habido cambios en el entorno del barrio, pues la segregación socioespacial sigue persistiendo. A pesar de que es un barrio que ya quedó dentro de la ciudad, sigue conservando características de periferia. Entonces, pues claro, porque esto era la periferia de la época colonial, pero a pesar de que ya está dentro de la ciudad, sigue conservando muchos de estos rasgos. Entonces, esa es otra de las cosas muy importantes, que por eso me gustaría que conocieran el contexto. Por aquí pueden ver una imagen de cómo estaba antes el río ahora está entubado. Esto también me parece interesante comentárselos, ya que la palabra Analco proviene de 3 palabras de origen náhuatl, que son agua, atl, nali, al otro lado, y colugar, lo que quiere decir que Analco significa al otro lado del río. Esto es porque este río, bueno, los indígenas de Puebla, o que llegaron a formar parte de la ciudad de Puebla, no solamente vivían barreras económicas, políticas, sino también barreras físicas. En este caso es el río San Francisco, que era necesario cruzarlo para poder acceder a la ciudad donde vivían todos los españoles. Entonces, bueno, este río ya está entubado, pero sigue siendo una barrera. Tenemos ahora todavía vestigios como son el puente, que pueden ver también en esta imagen.
Y bueno, Analco pertenece todavía a la zona de monumentos de la ciudad de Puebla. Sin embargo, los proyectos de conservación material de la ciudad muy pocas veces contemplan estas zonas o estos barrios con origen indígena. Las nuevas intervenciones comúnmente hacen lo mismo, ¿no? Se centran en la parte más turística, que es la parte más céntrica, y dejando a todos estos barrios con estas características que ya les hablaba antes de periferia. Entonces, bueno, el planteamiento del problema es que la vulnerabilidad en estos espacios, como ya les comentaba, es incluso de carácter histórica, pero a raíz de los cambios en los centros históricos y de la declaración de patrimonio y de las intervenciones que después se han venido haciendo desde el año 72 hasta la fecha, pues han dado como resultado que los habitantes originarios sean expulsados del barrio por las nuevas políticas del suelo. La vulnerabilidad que se vive en el barrio, pues muchas veces se encrudece para las mujeres, y el extracto social es todavía algo que hace que esta realidad se vuelva aún más cruda. La falta de equidad se ve reflejada en el espacio, ya que ahora no solamente hay casa-habitación, hay otros usos como el de servicios que se han estado comiendo todos estos espacios habitacionales de los pobladores originarios. Las políticas públicas referenciadas al centro histórico, pues pocas veces contemplan a las poblaciones originarias, y estos espacios, al volverse parte de la periferia, muchas veces, en el caso de Analco, se ha vuelto un lugar pues desigual y además con inseguridad. Bueno, el objetivo de esta investigación es promover la participación ciudadana con perspectiva de género para poder lograr la apropiación del espacio público, haciendo de este un lugar más seguro que permita la permanencia de las habitantes originarias, así como la conservación de costumbres y oficios mediante el análisis y la creación de un proyecto de política pública que puedan ayudar a consolidar estos espacios para las mujeres y su derecho a habitar estos espacios históricos y los lugares de orígenes. Los objetivos particulares, como ya les hablaba, es identificar el papel de las mujeres en el barrio, las actividades productivas que se realizan, las que se fomentan como culturales, artísticas y oficios que históricamente se han realizado en el barrio. Como parte del diagnóstico es identificar cuál es el sentido de identidad y permanencia de las mujeres del barrio, además de su sentido que tienen hacia el patrimonio y hacia estas costumbres que se han heredado de generación en generación y que son parte del patrimonio inmaterial de la ciudad de Puebla. Otro de los objetivos es observar y diagnosticar cómo se han preservado los oficios históricos en el barrio y cómo las mujeres nos hemos ido integrando a estos. Un ejemplo de ello es lo que ocurre, por ejemplo, con la panadería, que era un oficio históricamente realizado por hombres, pero al ser un oficio que se realiza por las noches, se ha vuelto una manera de llevar comida a la casa para muchas mujeres que tienen que cuidar a sus hijos durante el día y durante la noche tienen que hacer alguna actividad productiva. En este caso, la panadería que se realiza durante la madrugada, porque a las 6 de la mañana en la ciudad de Puebla todos ya tenemos tortas. Entonces, esta actividad económica se realiza durante la noche, lo que permite a algunas mujeres que puedan realizarla mientras sus hijos duermen para después regresar a la casa y cuidar de ellos. La pandemia, pues como ya lo hemos visto y vivido todos, pues ha ocasionado que esto se vuelva un problema todavía más severo, porque muchas veces estas eran las horas de descanso para algunas de estas trabajadoras de este sector. Entonces, bueno, este es uno hablando como de los oficios históricos del barrio. Y por último, con el análisis y la observación de estas actividades y de estas
políticas. La idea es generar un proyecto de política pública que pueda contemplar todos estos aspectos mencionados, trayendo a discusión el patrimonio, la conservación del patrimonio a través del género, a través de las mujeres, y sin solamente esta perspectiva neutral de la que siempre se habla, ¿no? Porque en el patrimonio también hay diferencia por el género. Bueno, a partir de la promoción de la participación ciudadana con perspectiva de género en el barrio de Analco, se podrá ayudar a la apropiación del espacio público, generando que sea un lugar más seguro para todos, tanto para las personas que lo caminan, como los estudiantes y como todos los habitantes que viven en el barrio. La relevancia de este proyecto se centra en la conservación del patrimonio material e inmaterial de los barrios indígenas, desde las actividades cotidianas y la participación de las mujeres en el espacio público. Los barrios indígenas, desde su creación, han sido habitadas por personas con alta vulnerabilidad, siendo las mujeres un sector aún más vulnerado. Por lo que la creación de estudios, acciones y políticas públicas con perspectiva de género, desde la colectividad y el trabajo activo participativo, podría generar cambios físico-espaciales que favorezcan el desarrollo y la resiliencia de las habitantes de los barrios originarios. Bueno, aquí les quiero presentar cómo es la distribución de Puebla. En el cuadrito, en la imagen rosa como más clarita, pueden ver, esa es la zona del centro histórico. Después, en rosa un poco más oscuro, tenemos los barrios indígenas, y con color azul es el barrio de Analco. Entonces, como ustedes pueden observar, el barrio realmente se encuentra dentro de toda la ciudad. Sin embargo, pues sigue conservando muchas características de un barrio de la periferia. Aunque pertenece aún a la zona de monumentos de la ciudad. Para la delimitación temporal tenemos que estamos analizando desde el decreto de zona de monumentos de la ciudad de Puebla, pasando por las intervenciones que ocurrieron en 1999 y el 2000, donde se perdió alrededor del 60% de las viviendas habitadas, dejando solamente un 40% de esta población en los barrios indígenas. Y pasando por el último plan de manejo del centro histórico, que fue en 2016. Para la delimitación conceptual estamos analizando desde el derecho a la ciudad, género y patrimonio, que como ya les hablaba, para que podamos relacionar desde la identidad, las costumbres y los saberes de las mujeres transmitidos por generaciones, y las dinámicas barriales que se han convertido, como les decía, en parte del patrimonio inmaterial de la ciudad, pasando por las políticas públicas y tratando pues justamente de eliminar estas viejas y nuevas vulnerabilidades de las que el barrio pues ha sufrido desde su creación. Por lo tanto, estamos haciendo primero un análisis del barrio, pasando por un diagnóstico participativo, con caminatas de reconocimiento, observación de participantes, dinámicas de participación colectiva, entrevistas a los principales actores, para después tener la evaluación del espacio urbano con indicadores de la red cotidiana, relación del espacio, indicadores del equipamiento, y para poder tener un diagnóstico pues más certero del barrio, para que de esta manera podamos, con todos estos elementos, pues poder crear el proyecto de política pública donde podamos tratar de preservar estas dinámicas cotidianas y este derecho a habitar estos espacios de origen y estos espacios históricos que nos pertenecen también. 12 minutos. Sí. Bueno, para el marco legal se analizan desde un periodo de 1993 con la Convención sobre la Eliminación de los
las formas de discriminación a las mujeres, y bueno, hay toda una serie de leyes que se han promulgado y acuerdos en los que México está adherido para poder finalizar con lo que ocurre en 2017, con la ley de paridad, y al igual que justo en este momento hay un cambio en la normatividad para los espacios patrimoniales, en el que se eliminan o ya no puede haber nuevas propuestas donde las mujeres no sean parte de estos procesos para contemplar el patrimonio inmaterial. Bueno, como casos análogos les quería presentar Arte Corte, que es un proyecto comunitario en un barrio histórico en La Habana, Cuba, donde han tenido unas alianzas muy interesantes para poder crecer, desde la oficina del centro histórico, el gobierno, las empresas privadas y la comunidad, para pues, poder crear acciones que mejoren el barrio y que además puedan dotar de algún oficio a los habitantes, y de esta manera pues poder ayudar también a generar ingresos y para no perder su espacio en los centros históricos. Voy a pasar muy rápido. Bueno, en el estado de Puebla, la mayor parte de la población somos mujeres. Y bueno, esto se ve reflejado también en el barrio. En el barrio tenemos que también la mayor cantidad de población son mujeres, y sin embargo ni las políticas ni las formas en las que se ha hecho el barrio y las políticas de conservación, ninguna está dirigida o está enfocada en este sector tan importante. Bueno, como conclusiones, solamente me gustaría comentarles que bueno, el generar políticas con perspectiva de género puede ayudar a que estos espacios no sean deshabitados, a que se puedan generar, que se puedan seguir, que se puedan seguir conservando las dinámicas y cuidando pues que estos espacios no sean solamente destinados a las actividades más masculinizadas. Bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco y una disculpa por el error sin que pasó. Muchísimas gracias, Yolicy. Yo creo que ahorita vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas, pero sobre todo creo que me gustaría también escuchar una reflexión suya a partir de lo que han escuchado en estas mesas y cómo pueden aplicarlo a su trabajo que están desarrollando. Por lo pronto les voy a leer las preguntas que tengo para el panel. Una de ellas es sobre, bueno, esto es general, a la mayoría de las ponentes es, ustedes presentan estudios de caso muy interesantes y muy ricos, y la pregunta es, ¿dónde pueden escuchar los oyentes? ¿Dónde pueden encontrar más materiales al respecto? Por ejemplo, si tienen una tesis, si tienen algunas publicaciones, algo en internet, ¿dónde pueden conocer este trabajo que están desarrollando, que como es cualitativo, tiene mucha riqueza, para que quien quiera conocer más, pues pueda hacerlo? La siguiente pregunta es sobre, bueno, es para la expositora del proyecto Elefante Blanco, y preguntan esto: si bien es un barrio muy peligroso de Morelia, ¿cómo han pensado implementar el entorno vigilado? Ellos, aquí la persona propone, o bueno, pone como alternativa tal vez el término de usar cámaras o la videovigilancia, pero más bien o si se va más hacia la seguridad a través de la construcción de redes de personas del barrio, etcétera, ¿no? Y luego hay una pregunta sobre cómo incluir, digamos, a ver, ustedes están hablando muchas veces de diagnósticos participativos, que a partir de eso van a poder implementar o incidir en algo de las ciudades o en los entornos que están estudiando, pero eso lleva muchas veces a que esas intervenciones sean más bien de carácter estético, sin restarle la parte de la importancia de la cuestión estética,
pues hay veces que se deja de lado el tema estructural, que es un poco lo que nos plantea en la ponencia Elena. Pero por otro lado, muchas veces cuando uno habla de estos procesos estructurales de largo plazo a gran escala, es difícil establecer políticas o establecer acciones concretas que puedan pues tocar ese tema, porque justamente es estructural, es uno de los retos, ¿no? Entonces, ¿cómo nivelar estos dos extremos para lograr pues lidiar con las desigualdades que cruzan la ciudad, que todas ustedes lo están identificando? Y esto también incluye la ponencia sobre Somos Chile, Tomate y Cebolla, porque es una ponencia, creo yo, que no habla en sí de un proceso de planeación participativa, ¿no? Pero habla de un proceso de organización comunitaria a partir de mujeres que de forma espontánea se organizan para mejorar el entorno del que ellas están usando, ¿no? El espacio público que ellas están usando. Y sin embargo, la acción es muy limitada por parte sobre todo de las mujeres de perfil más, digamos, humilde en términos de ingreso socioeconómico, que son las que hacen el entrenamiento funcional. Entonces, si nos pueden dar una reflexión sobre cómo se podría hacer que pues, su acción sea con más incidencia y también sobre cómo se cruza esa desigualdad de clase, ¿no? Que hay entre las ciclistas y las del entrenamiento funcional. Entonces, empezamos las reflexiones a partir con el orden que vinieron dando sus ponencias. Le doy la palabra a Carmen Contreras y seguimos así. Adelante. Bueno, me parece muy interesante la pregunta de si los diagnósticos participativos que nosotras planteamos nada más sirven para modificar cuestiones estéticas, ¿no? A lo mejor ahí faltó explicar un poco más en lo que a mí concierne, de que los indicadores que desarrollamos para tomar información quali y quanti y cruzarla y analizarla desde la perspectiva de género, no nada más tiene que ver con una modificación de las estéticas o de las intervenciones urbanísticas. Tiene que ver sobre la gestión de los servicios urbanos, por ejemplo, la frecuencia con la que pasa el camión de la basura, la sustentabilidad en el uso del agua, la infraestructura peatonal, o sea, no nada más tiene que ver con la parte estética, tiene que ver con la funcionalidad, tiene que ver con una distribución de esa infraestructura en función de un uso social que es diferenciado para hombres y para mujeres. Y a su vez tiene que ver con los procesos de gestión. Para nosotras es muy importante que en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías tengan información muy clara de cómo están gestionando los servicios, quiénes se los solicitan, si son hombres, mujeres, si son personas organizadas o por cuenta propia. Y ese es uno de tantos, de los 17 indicadores que nosotras planteamos, la gestión de los servicios. Eso no es un asunto meramente estético, tiene que ver en procesos de gobernanza, en la relación de comunicación y de tensión y conflicto entre los actores. También por eso hacer un mapeo de actores políticos y sus incidencias en las modificaciones, no nada más de las infraestructuras, sino de los planteamientos de necesidades del entorno, necesidades de largo plazo, necesidades que llevan a los procesos de gentrificación, por ejemplo. No estamos hablando de cuestiones estéticas nada más. Los diagnósticos participativos son una parte, es una parte dentro de una metodología mucho más amplia. Y también es una parte de lo que nosotros queremos conciliar, porque la Ciudad de México están obligados, todos los que construyen cosas más allá de los 10,000 metros cuadrados, están obligados a presentar sus estudios de impacto urbano, de impacto de movilidad y de impacto medioambiental. Pero si ustedes se los analizan, ahí nada más se hace un checklist de datos y se vuelve un trámite burocrático, pero realmente no hay un análisis y menos en el sentido que nosotras planteamos, que es el uso social de todos esos elementos. Y bueno, para conocer más del trabajo que hacemos, como yo trabajo para actores privados, pues ahí en mi cuenta de Twitter pueden ver lo que escribo a través de Medium y ahí voy dando como algunas pistas de lo que vamos desarrollando y también me pueden escribir a mi correo electrónico. Gracias.
Perfecto, muchas gracias. Vamos con Larisa. Larisa, una participación concisa. Adelante. Ok, bueno, así rapidín, para la pregunta que me hacían en cuanto a la percepción de seguridad de la zona y cómo lo manejaríamos con la comunidad, pues más que nada se trata no precisamente de que haya un entorno vigilado como tal por una persona, a esto se le conocería como entorno vigilado informal, que esto implica el hecho de que las personas al momento de hacer un rediseño físico del espacio, puedas invitarlos a pasar más tiempo en él. Entonces, eso nos lleva a que un espacio que está siendo transitado por personas, usado por personas, ya sea para hacer cualquier actividad, está ayudando a que sea un espacio vigilado, por así decirlo. Entonces, una de las primordiales dentro del elefante blanco es justamente crear comunidad entre esta colonia, porque por lo mismo de que puede ser una zona que es peligrosa o que tiene ciertos momentos del día en que se vuelve con una perspectiva de inseguridad un tanto alta, justamente por eso es que se hace como este rediseño para invitar a la gente a pasar más tiempo en él. O sea, ya que esto es lo que precisamente los limita como a pasar tiempo. Incluso hay señoras que están así, sacan sus puestitos de lote o sus puestitos como de chucherías, pero ya hay una cierta hora donde como que se retiran por lo mismo que es como, pues ya es noche y esas cosas, ¿no? Entonces es precisamente como el modificar estos espacios que hagan que inviten a que las personas se apropien de ellos, los usen y sea una parte de mantener vigilado su entorno, o sea, es crear esta comunidad entre ellos. Muchas gracias, Larisa. Y para saber más de tu trabajo, ver el material gráfico que ya nos presentaste, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, ahorita tenemos el Instagram, está como Elefante Blanco, pero no hemos subido como hasta que no esté terminado, sobre todo porque me lo pidieron mis asesores de tesis, pero una vez que esté terminado está como Elefante Blanco en Instagram. Igual en mi correo electrónico, para quien lo necesite, lo puedo pasarle la tesis una vez que lo termine. Y también en la página de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana. Ahí pueden encontrar todas las tesis de nosotros, las suben ahí, entonces ahí lo pueden encontrar. Denme como de aquí a junio, ya la encuentro. Muy bien, muchas gracias, Larisa. Me parece bien el compromiso. Elena, vamos contigo, una participación. Bueno, intentar hablar en 2 minutos. Lo primero, el evento es súper importante para mis investigaciones porque nos da una noción de cosas que se estudian, se investigan en otros lugares, por ejemplo, América Latina, lo que es difícil de hacer ese intercambio, y también nuevas propuestas metodológicas, nuevas miradas. Entonces, a mí hay muchísimas posibilidades de utilizar las investigaciones, no solo en la mía, pero en investigaciones que yo pueda orientar o participar. Bueno, mis trabajos están en Brasil. Tenemos una plataforma en común que se llama Curriculum Lattes, L-A-T-T-E-S. Hay todos los investigadores brasileños están ahí porque si no, no logramos inversión si no tenemos este currículum en la plataforma. Pero también ResearchGate en academia.edu y pone Elena Risati y lo encuentra. Sobre cómo se puede llevar a las políticas esas reflexiones estructurales, lo primero es justo presionar a que las políticas no solamente resuelvan una parte chica del problema. Entonces, por ejemplo, en Ribeirão tenemos una propuesta de una nueva ley de habitación de interés social que propone casas de 16 metros cuadrados, bien chiquititas, pero con todas las conexiones formales, porque lo que pasa es que en las villas, las personas hacen su propia conexión y se pone muy mal, de muy mal calidad. Pero la cuestión es, si eso sigue lejano al centro, al lugar de trabajo, sigues reproduciendo un modelo de urbanización interseccionalizado, con las reproducciones interseccionalizadas. Entonces, creo que cuando se va a las cuestiones estructurales, lo que se hace es al fin pelear con el sistema capitalista, pero tener en mente
cuáles son los elementos estructurales de ese sistema para intentar pelear adentro de las políticas públicas cómo cambiar un poquito. Entonces, por ejemplo, eso, de nada, ok, es importante tener habitaciones de interés sociales construidas, pero si no se lo hace más al centro, más cercano a los empleos, y eso está pasando, por ejemplo, en México con el nuevo programa de habitación del nuevo gobierno. Entonces se está cambiando y se lo está trayendo al centro, pero hay una posibilidad de hacer como una gentrificación en ese proceso. Entonces es justo comprender cuáles son aún las fallas de las políticas. Muchas gracias, Elena. Vamos con Mariana. 1 minuto de reflexión. Discúlpame, tienes que ser muy concisa. Y finalmente, Yalitzi, también 1 minuto de reflexión. Muy bien. Pues en cuanto a dónde encontrar más información sobre mi tema, la tesis está en el portal del Colegio de Sonora, se titula Capital Social y Grupos de Actividad Física. Ahí la pueden encontrar. Sobre lo nivelar entre lo estructural y lo estético, no creo que estos términos estén peleados, ¿no? Desde mi perspectiva, que yo enfoqué la investigación a salud, pues el espacio público influye a la salud, a la movilidad, pero han encontrado un espacio ya construido para adaptarlo a sus necesidades. Entonces, ahí podemos ver otra vertiente que relaciona espacio y personas, ¿no? O sea, desde la visión arquitectónica nos enfocamos al espacio construido, pero no debemos olvidar el espacio social y a quién va dedicado ese. Se está cortando mucho, Mariana. Pasamos entonces con Yalitzi. Y luego al final invito a todos a ir al café virtual a lo largo de esta tarde para que puedan continuar ahí discutiendo y todo. Yalitzi, una reflexión corta. Hola, ¿qué tal? Para ser muy breve, pues yo solo quisiera como centrarme en algo que mencionaron varios de ustedes, que es la parte de las alianzas, la importancia de crear alianzas en todos los niveles, desde donde se formula la participación ciudadana hasta los sectores de gobierno, pasando por los sectores privados. Entonces creo que esa es parte de lo fundamental para poder llegar a nuestros objetivos, ¿no? Crear estas alianzas académicas y de todo tipo, ¿no? Todo suma. Entonces creo que eso sería lo primordial que yo me llevo de lo que hemos estado conversando el día de hoy. Y bueno, al igual que todos, en la biblioteca de la universidad está parte de nuestros trabajos. Les recomiendo mucho revisar la bibliografía de la doctora Norma. Y bueno, ahí próximamente estaremos también subiendo pues más información del tema que estoy trabajando yo. Muchísimas gracias. Pues con esto cerramos la mesa. Lo que sí invitamos a los asistentes que nos están viendo y a las ponentes que pasen por el café virtual de esta mesa porque puede haber mucho de qué hablar. Hay una lista larga de preguntas, por ejemplo, para Yalitzi sobre patrimonio y planeación participativa de género. Entonces, los invito a que pasen por ahí, discutamos esto después por el chat y pues con esto cerramos la mesa. Muchísimas gracias a todos.